Bien, ¿cómo anda la salud, Estamos media pachucha. Ay, sí, no sé, me levanté ya desde ayer con el ojo hinchado. Vieron que yo soy un poco antimédico y dije, bueno, se me va a pasar y ya está, pero hoy ya es peor, así que voy a ir al médico. Eh, y dije, bueno, salgo en el aire. Me sentía Luis hoy en la mañana porque me levanté y como ya me costaba ver, me puse los anteojos, así que Luis te entiendo. ¿Qué es lo Luis que se dice que te siente? entiende. Cuando caía con cara de póker, viste, a la mañana. Luis cuando te Sí, con los aparece a las 8 de la mañana con lentes negros, digo Un yo. ojo más, un ojo menos, no hay problema. No hay problema. Ay, sí, sí, sí. Así que bueno, los estaba escuchando desde tempranito, a ustedes, de toda esta situación, de si la cuarentena sigue o no. Y bueno, seguido con esta línea, la noticia que tenemos para hoy es que cierra la última mina de carbón en Inglaterra, ¿no? Tiene que ver un poco con que dejan de ser rentables y con los compromisos que hizo el Reino Unido ahora con el cambio climático de empezar a cerrar y utilizar energías renovables. Pero más allá de eso, quería hablar de qué significa cerrar una mina de carbón, digamos, en Estados Unidos. Ujú. Estados Unidos fue, digamos, y el carbón fue lo que alimentó la revolución industrial, contribuyó a la construcción del imperio británico, alumbró el movimiento sindical e inspiró el marxismo, ¿no? Los orígenes de la industria británica más importantes se remontan en el siglo XVIII en el norte de Inglaterra. El sector de carbón, se convirtió en un símbolo de resistencia socialista cuando la primera ministra conservadora Margaret Thatcher empezó a cerrar las minas en los años 1980. La última mina de carbón ya cerró y estos son algunos datos importantes del sector. Las minas de carbón se extendían desde Escocia al norte hasta Gales, con focos en Cornwall y Kent, y una larga historia concentrada en los condados de Yorkshire y varias ciudades de Inglaterra. Las minas de carbón empleaban 1.2 millones de personas en el Reino Unido en su momento de apogeo, que ahí estamos hablando de la década de 1920. En 2014 eran 4.000, cuando el consumo de carbón cayó a mínimos históricos. La producción más alta de carbón fue de 292 millones de toneladas en 1913, a finales de la década del 50, y había 1.333 minas. Y ahora este viernes, o sea, que pasó, ya no quedará ninguna. La industria fue nacionalizada, o sea, piensen un poco de lo que pasó allá y lo que pasa acá, ¿no? O sea, estamos hablando de carbón, de producción de un producto extractivo, con lo que por ahí pasa acá a nivel petróleo, que también es una industria extractiva, ¿no? La industria fue nacionalizada después de la Segunda Guerra Mundial y hubo un año de huelga en 1984 contra el cierre de las minas. Y Margaret Thatcher ahí dejó herida a una industria. La producción después de la Segunda Guerra cayó un 65% entre 1983 y 1984. La industria se fue recuperando un poco, pero continuó con un declive que empezaron a traer un problema histórico. Ujú. Después empezaron a aparecer nuevas máquinas de vapor y demás. Pero hay un dato histórico, es que en las minas trabajaban niños incluso de 5 años. Después de un accidente que mató a 26 niños en una mina de carbón en 1983, recién ahí la reina Victoria ordenó investigar los conflictos de trabajo. Las impactantes conclusiones de la investigación llevaron al gobierno en 1842, o sea, años más tarde, a prohibir el trabajo de mujeres y niños menores de 10 años. O sea, siempre las condiciones laborales en las minas y fábricas me inspiró a Marx, a Friedrich Engels y a varios, ¿no?, del marxismo. Pero bueno, o sea, para Inglaterra hoy cerrar, si bien no es rentable y comprometió con un acuerdo de impacto ambiental ya para el 2025, producir solamente energías y utilizar energías que no sean tan dañinas para el medio ambiente, esto es un símbolo de que se cae, ¿no?, todo un imperio y que lo sostuvo durante tantos años. Y bueno, las caras negras, el desempleo. Estas minas que van a cerrar están en pueblitos alejados de Londres, lo que es, y también lo que temen es que se conviertan en pueblos fantasma o que dejen de subsistir, porque hoy la actividad principal es el carbón y obviamente los empleados que son calificados en esa industria ya no van a tener, digamos, dónde trabajar y tampoco tienen otras habilidades, ¿no?
Y yo pensaba en esto y pensaba en qué pasa con la minería, en qué pasa si algún día cierra la industria del petróleo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Y que, de vuelta, o sea, sí o sí estas actividades te obligan a empezar a pensar y reconvertirte y pensar en otras funciones que uno pueda tener y crear valor desde otro lado, ¿no? O sea, quizás hoy ahí está trabajando en el petróleo y puede decir, bueno, hay otro país en el mundo que quizás necesite lo que yo hago y podría armar un curso o podría ofrecer una asistencia técnica, hoy todo virtual, o sea, hoy no se podría viajar y hacerlo, pero sí empezar a pensar qué otras cosas podemos hacer, porque son industrias que se acaban, o sea, que nacen y una vez que dejan de ser rentables, ya está, o sea, se levantan y se van. Es así, o sea, pasa con muchas mineras en Santa Cruz, va a pasar con la minería si se explota, o sea, ya hay una fecha de inicio y una fecha de fin de proyecto que se plantea desde el principio. Una mina, por ejemplo, lo que es minería de extracción de metales preciosos, tiene entre 10 y 15 años de vida. Ya está, algunas por ahí se extiende a 30 años, pero la mayoría nacen y mueren. Así que un poco para pensar y seguir repensando la economía y los de las causas o consecuencias sociales que tiene a largo plazo, ¿no? Yo creo que es difícil planearla, pero bueno, nosotros como ciudadanos, digo, si en algún momento se llega a ir el petróleo, no sé, ¿cómo se imagina la ciudad? Si yo pensaba a la mañana, ¿no? Digo, si llegan a cerrar YPF y PAE, que son las principales acá en Comodoro, no me quiero olvidar ninguna, digo, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de la ciudad, no? O sea, no sé, ¿cómo se imaginan? O no se imaginan esas cosas. Como Cotralcó en los 90. En los 90, exacto. Igual. Claro, Igual. Desaparece, claro, llegan, o sea, la ciudad resiste un par de años y después desaparece, o sea, no. Te puedo asegurar la gente migra, sí. Te puedo asegurar que no resiste ni 6 meses. Estamos tan acostumbrados a esa dinámica que ni 6 meses. Es que por eso también cuando hay un discurso desde un montón de lugares y un discurso bastante bastardeado, ¿no? Como esto de la diversificación de la matriz productiva, cuántas veces lo hemos escuchado. Creo que ese es momento de buscarlo de manera real, ¿no? En ese sentido. Claro, y no esperar a qué, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, es difícil lo de representar una matriz productiva. Es difícil y no tan difícil. A ver, lo que te hace falta es empezar a traer cursos, capacitaciones profesionales de otras materias, de otras industrias. O sea, yo insisto, o sea, hace poco hablamos del polo tecnológico. Digo, estaría buenísimo que un 30% de la población se empiece a dedicar de lleno a eso, que es lo que hoy mueve el mundo, ¿no? Las exportaciones de servicios fueron las únicas que no bajaron a nivel global y las únicas que crecieron. Entonces, estaría fantástico empezar a crear conocimiento en eso, o sea, en aplicaciones tecnológicas, aplicaciones bancarias, juegos, todo lo que es industria del juego, de crear nuevos juegos, de buscar nuevas aplicaciones para eso. Eso fue lo que más creció. Hay una feria, que se realiza en Barcelona en febrero, que es un mega evento, o sea, no saben la cantidad de empresas de videojuegos y de industrias que tienen que ver con los videojuegos y se llena. Entonces, traer a alguien, por lo menos a alguien de todos esos que venga y capacite o empieza a por lo menos instalar la idea, sería buenísimo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, para mí, de hecho hay que empezar a pensar todas estas ideas, porque inclusive por la cantidad de negocios y servicios asociados hoy al petróleo, también se podría pensar una ciudad que no solo esté limitada a los productos, digamos, extractivos, sino también que sea un centro de negocios en referencia. Y muchas veces pensamos, ¿no? ¿Qué tiene Buenos Aires por ahí, ¿no? Que decís, no tiene ninguna actividad productiva en sí, y es prácticamente... No sé si ellos nos tienen a nosotros. Exactamente, porque es el centro neurálgico de los servicios, ¿no? Y de la administración de todo el resto de las cosas que hay. Entonces, desde ahí, por ahí quizás sería una arista para empezar a... Nos faltarían un par de trenes, ¿viste? Porque estaba mirando recién la ruta que conecta Comodoro Caleta y la verdad que va a ser más rápido que metan un tren que metan la ruta, ¿no? Digo, pues ya está. Sí. Ya la van a licitar de vuelta, tranquilo. Claro, la que tiene Buenos Aires son otras industrias, ¿no? O sea, otras industrias, por ejemplo, la industria
creación de mermeladas, de galletas, que acá no hay tanta industria, acá solo es extractivo, o sea, el chubut, ¿no? Hablando de cerezas, lana, petróleo y aluminio. O sea, las actividades principales a nivel provincial son extractivas, o sea, no se le agrega valor. Exacto. No somos los creadores de la mermelada de cereza con fitada, con chocolate, no sé, digo, ¿no? Quizás es horrible, pero crear valor a partir de lo que extraes, o sea, eso sería fantástico. En vez de vender la lana, o sea, yo sé que se vende la lana sucia y se le agrega lana y se exporta lana lavada, pero nos quedamos ahí, o sea, no se elabora nada y podría ser. Pasa que también hay que pensar, y me acuerdo siempre lo que dice Luis Belén, que vos decís agregarle valor. Y ya si vos tenés la lana y la vendés rápido, te evitás cuántos impuestos. Porque si vos tenés que meter mano de obra y todo eso, también te cae toda otra cadena de... Olvídate. O sea, es generarte un problema. Tendría que haber un incentivo acá, por parte claro. del Estado. Después te lo deberían devolver. Pero Perdón, Belén, que te interrumpa. Claro, Te lo deberían devolver porque las exportaciones no pueden ser doblemente grabadas. Entonces, por un criterio de evitar la doble imposición, cuando vos sacás un producto que le aplicaste una alícuota, debe aparecer un reintegro que te lo devuelva. Para que no se vuelva a grabar en el exterior. Gracias por iluminarme, Luis. No, eso que decís es correcto. Lo que pasa, por ejemplo, en China, que vos decís es un país netamente exportador, no solo el Estado le devuelve esos impuestos, sino que además subsidia una producción. Yo sé que en Argentina estamos lejos de subsidiar, o sea, podemos subsidiar otras cosas, pero quizás no la producción, ¿no? Pero digo, no hay políticas en los parques industriales que alguien se pueda instalar, fabricar y que se paguen menos impuestos. Yo creo que en Uruguay eso pasa, en Paraguay eso pasa, Paraguay estoy hablando. Digo, en Argentina no pasa eso, Luis. O sea, no hay ningún proyecto de esos o que tengan que ver con eso. Ya pasamos esa escala, estamos ahora en tema Congo, Zambia. Eso quedó mucho más arriba. Siempre tan optimista. Es que también es un poco la idiosincrasia que hay alrededor de la cuestión estatal, ¿no? No se busca por ejemplo, el incentivar inversiones a partir de que se pueda, por ejemplo, ampliar la base la base imponible, o sea, no sería cobrarle más a menos personas, sino cobrarle menos a más personas, ¿no? O a más industrias, y desde ese lugar podría ser una estrategia, pero siempre se busca el otro lado. Y después la realidad también es que el empresariado, grande empresariado argentino, no estoy hablando de las pymes, jamás estuvo a la altura de cuando tuvo condiciones para poder invertir, jamás invirtió en muchas de esas cosas y prefirieron seguir teniendo rentabilidad, subiendo precios, que invirtiendo para producir más. Y esa es otra realidad también. Sí, eso es otra. Pero bueno, ahí está el Estado en que debería obligar a reinvertir el capital obtenido para generar, digamos, o mejor productividad o ampliar, ¿no? Sí, pero bueno, viste cómo es el tema acá con las regulaciones de algunas actividades. Claro, sí, no, está complicado, pero bueno, yo creo que por más que, nada, quizás nuestro programa no llegue tanto, pero son ideas que no estamos tan lejos de que eso pase. O sea, lo que pasa en Londres ahora que cerró una mina de carbón, ojalá que no pase y que no llegue, que se cierren más todavía, ¿no? Actividades importantes de ciudades, ¿no? Ojalá que no, pero bueno, yo diría, yo soy de las que abre el paraguas o empieza por lo menos a comprar paraguas antes de que llueva, ¿no? Entonces digo, vayamos pensando de qué forma uno se puede reconvertir, porque cuando ya es tarde, o sea, no el paraguas te va a valer, no sé, 5 veces más. Entonces, planear un poco eso y tratar de diversificar lo que más se pueda, ¿no? Pero bueno. Sí, a ver, me quedo pensando. Ideas, decisión política, porque claro está que tenemos la capacidad en la región para poder generar muchas cosas. El ejemplo más claro está cuando vinieron a buscar el Ara San Juan y traían los buques de no sé dónde y había que modificarlo, trajeron un par de soldadores acá de Barrio Industrial y dijeron, esto lo cortamos con 80, 90 kilómetros de ráfagas de viento, y los tipos colgados algo que hubiese tardado 3 meses, los tipos te lo hicieron en 3 días. Fue increíble. La capacidad está. El tema es, bueno, establecer las reglas de juego, las reglas de mercado y sobre todo que haya una decisión y convicción política de que se pueda llevar adelante una reconversión. Ahora, faltan ideas, concretamente faltan ideas.
no, los jóvenes iluminados de la gestión anterior, no fueron muy iluminados, los jóvenes brillantes. Así que bueno, habrá que ver de qué manera, si hay una renovación en la política, que yo creo que la hay. ¿Qué esperanza tenés? Yo soy un tipo optimista. Vivo en el mejor de los días. Yo te digo, lo mejor que podría pasar es que no hagan nada. Eso sería como... Se lo vamos a terminar agradeciendo. O sea, que simplemente sean como un programa de Tinelli, ¿viste? Salen a hablar boludeces y vos decís, uy, qué divertido, bravo. Y ya está, ¿entendés? Lo único que tienen que hacer es depositar los salarios. Y no lo están haciendo. Vos fijate la discusión tan amplia que podemos llegar a tener nosotros pensando un montón de ideas y cómo llevarlas adelante. Y fíjate qué discusión tan... Vos sabés que te voy a perdón, le voy a robar 2 minutos a Belén en este espacio. Dale. Hace un tiempo atrás había escuchado en una conferencia en la UCA cuál era la mejor forma de hacer una plaza, ¿no? Creo que ya lo comenté, pero es realmente, el público se renueva, diría Mirta, pero la mejor forma de hacer una plaza es dejar el espacio, el baldío, donde vos querés hacer la plaza, dejarlo abierto. Y dejarlo abierto por un lapso bastante largo de tiempo, 6 meses, 1 año. Y cuando vos veas por dónde camina la gente, libremente, sobre ese espacio donde camina por sí sola, que decide quizá esquivar un lugar o no, porque en definitiva vos no sabés por dónde va a pasar la mayoría de la gente. Entonces, por donde pasa la gente, hacés los caminos de la plaza. Entonces, digo, vos para poder primero darle promoción a una actividad, ya sea productiva, extractiva o de cualquier industria, primero tenés que dejarla que camine sola. Una vez que agarró un rumbo solo, después tenés que ayudarla a levantarse. Pero primero tiene que generar su propio camino. Digo, por más que vos agarres y digas, no, mirá, para mí las condiciones para ayudar a las exportaciones o al comercio exterior o lo que sea son estas, si vos no ves por dónde va la historia, es muy difícil que puedas dar ese impulso que por ahí necesitan ciertos sectores. Digo, a mí me encantaría que en Chubut, no sé, como dice Belén, se exporte lana lavada. Por alguna razón no se puede, quizás es porque tiene impuestos, quizás es porque, bueno, nada, lo ideal sería dejarla que funcione libremente, capaz es porque no encuentra un mercado simplemente. Entonces, si vos la dejas que se expanda sola, que expanda su potencial por sí solo, porque seguramente en ventajas comparativas respecto a otras regiones las tenemos, entonces ahí vas a encontrar cuál es el verdadero sentido de ese mercado. Por lo menos mi forma de percibir cómo funciona un sistema económico, ¿no? Claro, yo coincido con lo que vos decís, pero no tanto, porque vos dejás la lana sola, pero a la vez mandás a competir, digamos, la lana lavada o la lana sucia en otro país, en otro mercado, porque se vende y no se consume acá, en desigualdad de condiciones, porque esa lana compite con otra que quizás sí tenga un subsidio, quizás sí tenga exención de impuestos, quizás sí los trabajadores tengan otras condiciones porque la empresa le puede dar otras condiciones. Entonces, es así, no tanto, o sea, es como que tomo tu idea, pero también hay que mirar qué pasa en otros países o qué pasa, por qué son más competitivos que otros, ¿no? Porque digo, hoy sí se vende lana, se exporta lana lavada y se exporta lana, se exportan las dos. Pero yo digo, ¿qué tal si además de eso vendés productos elaborados de lana? Digo, ¿quién consume hoy esa lana? Empresas multinacionales que crean que suéter, ¿qué prendas se hacen? ¿A dónde va esa lana? ¿No? ¿Qué otro proceso productivo se le hace? ¿Y por qué no pensar o soñar que quizás una parte de ese otro proceso productivo se pueda hacer acá, ¿no? Ampliar un poco el panorama, qué sé yo. No sé, es largo para discutir, pero sería interesante charlarlo, Luis. Sí, claro. Yo, por supuesto, coincido. Creo que no estamos en una coyuntura en la que quizás es la ideal. Yo no daría parte de mi sueldo para darle un subsidio a un exportador en este momento, pero capaz en otro lo piden. Claro. No, pero claro. Hoy tendrían que dar subsidio para pagar el sueldo a los empleados estatales. Pero es cierto que está bueno esto que traes, Belén, porque un poco lo que, viste, siempre se denosta a la parte política, ¿no? Por decirlo, pero también
hay que decir que los políticos son personas que terminan viniendo de la misma sociedad a la cual representan. Entonces, desde ahí, si desde la sociedad o desde algunos lugares podemos elevar ciertos debates, no que no sea solo coyuntura o solo pagar sueldos o solo el día a día, si podemos elevar los debates de algunos lugares, esos debates que se elevan después se van a traducir en mejores representantes y representantes que necesariamente van a tener que adoptar esos debates que se están dando en la sociedad. Entonces me parece como un muy buen punto esto que traes para pensar y para por ahí buscarle la vuelta desde este lugar, ¿no? A lo que es ampliar los debates, elevarlos y pensar de otra manera. Bueno, sí, buenísimo, me encantó esta idea. Bueno, presentemos algo, chicos. Dale. ¿Quién va en la boleta? Dale.